Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Mauricio Frugone, soy coordinador del Laboratorio de Fabricación Digital del Centro de Innovación y Emprendimiento de Duoc UC. Hoy día vamos a partir este ciclo de charlas de extensión que estamos desarrollando a través del Laboratorio de Fabricación Digital, ¿cierto? Y hoy tenemos a Cristian Kunzak, Kunzak, Kunzak. Kunzak, ingeniero civil industrial de la Universidad de los Andes y que tuvo una experiencia bien interesante en lo que fue la empresa Constructions 3D en Francia, que básicamente se dedica a la fabricación, investigación y desarrollo de casas impresas en 3D. Actualmente una de las más avanzadas e innovadoras del mundo en esta materia. Así que sin más preámbulo, te dejo a ti el pase, Chris, para que puedas seguir Muchas gracias, presentándote Mauro. y que nos puedas mostrar un poquito tu presentación y nos puedas contar sobre tu experiencia. Ya, pues. Bueno, como comentaba Mauricio, yo me llamo Cristian Kunzak, tengo 25 años, soy titulado de la Universidad de los Andes en Ingeniería Civil Industrial. Y hoy les voy a contar un poco de lo que es la construcción de casas con impresión 3D. Bueno, esta presentación va a tener el siguiente contenido, en la cual vamos a hablar un poco de qué es la impresión 3D, como en términos generales y de forma muy superficial. Luego, cómo esta tecnología ha impactado en la industria de la construcción. Luego voy a contar un poco de mi experiencia que tuve cuando hice mi práctica profesional en Construction 3D en Francia. Después un poco de como la opinión que me queda a mí en base a todo lo que he aprendido de esta tecnología y finalmente un rato para que me puedan hacer preguntas. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la impresión 3D? Es una tecnología de fabricación que a partir de un diseño digital se puede construir un objeto tridimensional. En el fondo, tú con un software estilo AutoCAD, tú puedes diseñar un producto, un prototipo, y con estas impresoras tú lo puedes llevar como a la vida real. Estas impresoras utilizan distintos materiales, que esto depende claramente del tipo de impresión que se está realizando, y los adiciona capa por capa de manera rápida y precisa. En primer lugar, esta tecnología se utiliza principalmente como forma para hacer prototipos, ese tipo, estilo de cosas, pero la gente se ha dado cuenta que esto tiene como un horizonte mucho mayor y se ha empezado a utilizar en distintas industrias, desde la industria automotriz, en lo cual uno ya puede encontrar autos hechos con tecnología 3D, odontología, en el cual uno puede pedir prótesis en base a tecnología 3D. De hecho, actualmente en Chile se está implementando hace mucho tiempo, y ahora donde está agarrando harto vuelo es en el término, en la empresa, o sea, en la industria de la construcción. Bueno, esta tecnología promete ser una alternativa más segura, rápida y económica con respecto a los métodos de construcción tradicionales. En este caso se utilizan impresoras de gran tamaño que utilizan un cemento aditivo, o que también se le denomina mortero, como material de impresión. La gran ventaja que tiene este cemento y la gran particularidad es que se fragua mucho más rápido que el cemento tradicional, lo que permite poder levantar obras gruesas en muy poco tiempo. Tú puedes tener lista la obra gruesa de una vivienda de, no sé, 100 metros cuadrados en una semana. En verdad, el tiempo en el que uno puede desarrollar los proyectos, la velocidad es increíble. Bueno, de hecho, actualmente se pueden encontrar viviendas habitables realizadas con esta alternativa de construcción, dentro de las cuales se puede ver la que está a continuación, que es una casa que se encuentra en una comunidad de vivienda en México realizada por la empresa estadounidense Icon, que esta misma actualmente está desarrollando un proyecto que se va a llevar a cabo en 2022 en Texas para construir un condominio de viviendas también hechas con 3D. Bueno, esta ventaja, o sea, esta tecnología claramente tiene varias ventajas en relación a la industria de la construcción. En primer lugar, es el término de velocidad, ya que como comenté anteriormente, uno puede levantar la hora gruesa de una vivienda en muy poco tiempo. Además, es un proceso más seguro, ya que al haber proceso automatizado, los albañiles no tienen que hacer actividades riesgosas, por ende, se reducen las posibilidades de accidente. Además, la tecnología da la posibilidad de hacer diseños exóticos para viviendas, cosa que diseños que en los cuales con el método tradicional es muy difícil de hacer. Como por ejemplo, tú puedes tener paredes curvas, como con zigzag, puedes tener una casa con forma de huevo y con esta máquina no hace ningún problema. Entonces, esta característica va a ser muy buena para todos los que son arquitectos o diseñadores, porque van a poder explotar sus capacidades al máximo. Además, tiene una reducción con los costos asociados, tales como el transporte, reducción de personal, menos cantidad de desechos escombros, menos fallos, entre otros.
Además, este material se encuentra en constante desarrollo. Como comenté anteriormente, este cemento tiene mejores características que el hormigón tradicional, pero por lo mismo, como es una tecnología nueva, el precio de este material es muy caro en comparación con el hormigón tradicional. Pero por lo mismo, muchas empresas alrededor del mundo se encuentran en constante producción y desarrollo de materiales con el fin de que esta tecnología a largo plazo tenga una reducción de costos abismal. Además, con respecto a la impresora de Construction 3D, que es la empresa de la que voy a hablar a continuación, la gracia que tiene es que tiene un fácil acceso a las piezas de repuesto, porque muchas de sus partes están hechas en 3D. Entonces, a ti si se te rompe algo o tienes que tienes que cambiarlo por temas de mantención, tú con una impresora de filamentos puedes imprimirlo y te solucionas el problema. No tienes que andar pidiendo repuestos a Francia ni nada, onda. Tú lo imprimes y ya está. Y los otros componentes que no son hechos con 3D son componentes industriales fáciles de encontrar en el mercado local. Bueno, y ahora con respecto a la empresa donde yo hice la práctica, se llama Construction 3D. Es una empresa, es un startup en verdad, ubicada en Valenciennes, una pequeña ciudad cerca de Lille, en Francia, la cual fue fundada por Antoine Mott. Antoine Mott es un exponente en el términos de impresión 3D, ya que lleva más de 10 años de experiencia en este negocio, no solo en el de la construcción, sino en el de la impresión en general. Ya que él partió con una empresa de reseller de impresión 3D y le fue tan pero tan bien que pudo partir con este startup de construcción 3D. Este gallo yo lo considero un crack. Para mí es el Elon Musk de Francia. Onda, cuando él nos recibió allá, porque fui con un grupo de chilenos, en verdad me sentí como en casa. El gallo era un gallo súper humilde y era loco, siempre andaba buscando lo mejor de lo mejor. De hecho, todavía me acuerdo de mi primera reunión con él, cuando lo conocimos, que en el fondo uno de los 4 cabros con los que fuimos a Francia trabajaba allá. Y él nos lo presentó y todo, y nuestra primera impresión fue él jugando cartas con su cabro chico de 6 años que hablaba mejor inglés que todos los gallos que estábamos presentes. Y nos invitó a jugar cartas con ellos. En verdad, un gallo súper relajado, súper buena onda. En verdad, un 7. Bueno, esta empresa se especifica principalmente por la manufactura de impresoras 3D concreto. Ellos no se enfocan en hacer proyectos. Ellos lo único que buscan es el desarrollo y la venta de las impresoras. Y claramente ganadora de diversos premios relacionados con impresión 3D e innovación, de los cuales destaca el Grand Prix Star Innovation Business Awards, el Prix International Star Innovation Business Awards y ANIWA Best Construction 3D Printers del año 2020 y 2021. Esta última es súper importante porque ANIWA es una página que recopila información de todo tipo de impresoras y te las rankea. Entonces, que haya ganado este premio significa que es una empresa que en verdad se encuentra muy bien posicionada dentro del mercado de la construcción 3D. Bueno, como les comentaba, Construction 3D es una empresa que se dedica solamente a la manufactura y desarrollo de impresoras, dentro de las cuales se encuentran 3 tipos. La mini printer, que es una impresora pequeña que tiene propósitos más educacionales, en el sentido de que se utiliza generalmente para el tema de testeo de materiales. Luego fue tanto el éxito de esta pequeña impresora que se realizó una que se llama Mini Printer Pro, que es la misma impresora pero con un mayor volumen, lo que permite tener un enfoque más industrial. Y finalmente está la Maxi Printer, que es la impresora de gran tamaño, que es la que te permite construir casas. Bueno, como les comentaba, claramente Antoine no se enfoca en hacer proyectos, de hecho les pasan llegando proyectos y él en verdad está full enfocado en su máquina, pero por lo mismo igual tiene que desarrollar algo para demostrar las cualidades y las características de su impresora. Por lo mismo él está actualmente desarrollando un castillo impreso en 3D, que se encuentra en Valencia, el cual cuenta con más de 2.800 metros cuadrados y se encuentra avalado y financiado por la Unión Europea. Actualmente se encuentra en desarrollo, lo único que llevan impreso es la foto que se a continuación, que es el pabellón, y en el fondo la gran particularidad que tiene este castillo es que cada estructura es un poco más difícil de hacer que la anterior. Por ende, lo que busca es como ir aumentando la dificultad y poner a prueba la impresora para ver cuáles son sus fortalezas y debilidades y ver cómo solucionar estas debilidades. El pabellón, que es la estructura que se ve ahí, es una estructura de 57 metros cuadrados, la cual se demoró 28 horas en imprimir. Y se demoraron, en las cuales imprimieron durante creo 4 días, 7 horas diarias. Como pueden ver, es una estructura funcional, tiene un diseño extravagante, las paredes son medias curvas, no sé si se dan cuenta. Y la gran particularidad que tiene es que es una vivienda, o sea, no es una vivienda pero es una estructura como tal, en el sentido de que cuenta con aire acondicionado, con calefacción,
tiene electricidad, tiene internet, de hecho también tiene un aislante de sonido, en términos de que cuando nosotros llegamos seguían trabajando en la hora. Cuando entramos allá no se escuchaba ningún ruido afuera, en verdad era algo impresionante. Bueno, les quiero mostrar un video para que tengan un poco de noción cómo es esta máquina y cómo funciona la construcción 3D. Bueno, antes de seguir, le quería mostrar esto. Esto les quería mostrar. Este es el diseño del palacio que están construyendo. No sé si se ve el mouse, pero esa estructura del centro es el pabellón que ya está construido. Lo que está aquí atrás es una estructura que se hizo con construcción tradicional, que en el fondo aquí van a estar todas las oficinas de Construction 3D y Machines 3D, que es la empresa de reseller de impresoras normales. Y cuando yo me fui, iban a construir esta estructura y iba a estar presente, pero producto del COVID se atrasó y ya la construyeron. Entonces, como pueden ver, este fue como el siguiente desafío, que una estructura triangular que se imprimió de corrido. En el fondo, todo esto se va a hacer eventualmente. De hecho, una característica importante de este palacio es que va a contar con la torre más alta hecha con tecnología 3D, que va a ser de 11 metros. Así que si es que la llegan a construir antes de que alguien más le gane este récord, sería bacán. A ver. Bueno, ahora les voy a contar un poco de cómo fue mi práctica profesional allá y cómo fue mi experiencia ahí. Bueno, en primer lugar yo tuve como dos roles principales. En primer lugar fue como el trabajo con en el manejo de la máquina pequeña. Ahí yo en el fondo estuve en el warehouse y trabajaba con la mini printer, más que nada el tema de mantención, de instalación, era un poco más práctica de obrero. Y ya inventado un poco más como ingeniero, como más profesional, fue el tema de participar en ventas y negocios con compañías extranjeras. De hecho, tuvimos una reunión súper importante con una empresa alemana que construía edificios. Esta experiencia me sirvió mucho para entender lo que era la construcción 3D de primera mano y en verdad fue una experiencia súper enriquecedora. Sobre todo porque me permitió darme cuenta en el punto en el que estamos de que la tecnología va a empezar a escalar de una manera impresionante. Para poner un poco en contexto, el primer día que fui a esta empresa, nos llevaron al warehouse para que entendiéramos un poco cómo era la máquina y mostrarnos su funcionamiento y todo eso. Resulta que ahí actualmente, justo en ese mismo momento que nosotros llegamos, se encontraba una empresa de desarrollo de realidad aumentada. Están trabajando con Construction 3D. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Estaban programando una capacitación virtual con realidad aumentada para este tema de las máquinas. Porque en un principio la gente cuando compraba uno de estos productos tenía que viajar a Francia, que le enseñaran cómo funcionaba. Después, cuando llegaba la máquina al país correspondiente, mandaban a algún ingeniero para como afinar detalles. En cambio ahora ellos están, tú veías como uno de los gallos ahí están con unos lentes
y veías desde el computador que el gallo parecía Tony Stark con Jarvis, onda agarrando cosas del aire, y de ahí como estaba programando la capacitación era increíble, donde uno se ponía los lentes y te decía como ya tienes que conectar tal cosa, y si te empezabas a ir para otro lado decía, hey, tienes que volver a la máquina. En verdad, esa experiencia me hizo darme cuenta, en verdad, en el momento en que estamos parados, cómo la tecnología está avanzando de una forma descomunal y cómo cada vez es más importante en nuestra vida. Bueno, y claramente esta fue una experiencia desafiante porque yo no sé nada de francés y me metí en un pueblo súper chico en el que lo único que hablaban inglés era lo de Construction 3D. Bueno, en el día a día tenía que casi que cuando compraba algo apuntar con el dedo y mostrar con el dedo qué cantidad quería. En verdad fue como un poco como más choqueante y además que los franceses, hay franceses que igual son súper racistas en términos de que, por ejemplo, yo estaba hablando con un colega en el tram en español y llegó un viejo a decirnos, oye, ustedes están en Francia, tienen que hablar francés. Entonces, como que eso fue como lo más impactante y el término de salir de la zona de confort. Pero raya para la suma, fue una experiencia demasiado enriquecedora que no me arrepiento ni cada derecho. Bueno, ¿cuál es mi opinión con respecto a esta tecnología? Bueno, en primer lugar encuentro que aún es una tecnología que se encuentra en desarrollo, hasta podría decir que en pañales, sobre todo por el tema de los materiales que se encuentran eh, bastante caros, pero como digo, es cuestión de tiempo para que el desarrollo haga que sea un material más competitivo. Lo que sí, esta tecnología va a tener un impacto total en el mercado de la construcción, ya que este mercado se caracteriza por ser un mercado bastante conservador, en términos de que no buscan mucho la innovación, pero de aquí a un futuro casi que encuentro que va a ser obligación tener una impresora 3D, sobre todo por el tema de que puede ocurrir una crisis como lo que ocurrió con el coronavirus y con esta tecnología tú no frenáis las construcciones, puedes seguir, entonces eso tiene un plus súper importante. Y bueno, como ven en el gráfico ahí, se puede ver cómo es la predicción en términos de dinero, en billones de dólares, de cuánta plata va a mover este mercado. Entonces, sobre todo en términos de aplicaciones con esta tecnología, va a mover muchas lucas. Bueno, y creo que eso es lo más importante que puedo decir. No sé si tendrán alguna pregunta, yo feliz de contestarla. Oye, Cristian, Dígame. muy buena la presentación. Hay varias cosas que conversar y una de las primeras que te quería preguntar es que creo que adicionalmente, ¿cierto?, al desafío que tiene el fundador de esta empresa, que de hacer funcionar la máquina, también está el desafío del material, ¿cierto? El Sí. material tiene cierta requerimientos para que sea estructural, para poder construir este tipo de estructura, ¿o Ujú. no? Sí, bueno, de hecho, ellos actualmente igual se encuentran trabajando con una universidad en donde buscan el desarrollo de materiales. De hecho, como que, claro, su nicho no es el desarrollo de materiales, pero es lo que busca igual es a futuro. Cuando alguien compra esta máquina, hay que entregar también un catálogo de diversos materiales, de tal manera que tú puedas decir, ah, este lo puedo hacer con materiales locales. De tal manera también así reducir los costos de la construcción. De hecho, cuando yo me fui, estaban desarrollando un material en base de arcilla y se veía bastante resistente. Buenísimo. O sea que, bueno, construcción local, ¿cierto? Materiales locales, también tiene ahí como hay una búsqueda, yo creo, una intención también a la sustentabilidad, ¿o no? Claro, de hecho, por ejemplo, toda esta instancia, y más que nada también la sustentabilidad, términos como de combatir el tema de la pobreza, de la desigualdad social. Por ejemplo, Antoine está casada con una filipina y, y él ha ido a Filipinas y se ha dado cuenta el nivel de desigualdad social que hay, gente sin vivienda, entonces también como que eso lo ha tomado como motivación, como para desarrollar una tecnología que puede ser favorable para la gente. Además que Claro. les consciente también de que, claro, el término de la desigualdad social es una causa de la delincuencia y de estas maneras también tú estás dando nuevas oportunidades. Así mismo. Oye, y es interesante como quizás con esta tecnología lo más importante es que a medida que se puedan diseñar, por ejemplo, casas que sean, pues, sobre todo, por ejemplo, específicas para, se me fue la palabra, sean casas sociales, ¿cómo se dice? ¿Viviendas sociales? Viviendas sociales, ¿cierto? Uh -huh. Que se pueden ir diseñando y con todos estos conceptos como el diseño distribuido,
¿cierto? Que se puede diseñar en un lugar y después esto se puede pasar de bits, ¿cierto? A otro lugar y en otro lugar también aplicar lo mismo. Podríamos estar hablando de que quizá estándares de viviendas sociales en países desarrollados se podrían replicar también, por ejemplo, en Chile. Claro, de todas maneras. O sea, obviamente siempre pasando con las regulaciones en términos de terremoto y cosas así que se tienen que cumplir Por en Chile, supuesto. porque claramente mucha gente siempre cuando le hablo de esta tecnología me preguntan cómo es el tema de los sismos, porque claramente uno ve esta cuestión, vieron el video y ve que o sea, casi que se ve endeble, pero no es así. De hecho, en Claro. términos de propiedad de compresión, este cemento, este hormigón es mucho más, tiene muchas mejores propiedades que el hormigón tradicional. Y claramente uno igual lo hace de tal manera de que igual esté la enferradura dentro de la vivienda, entonces por ende se cumplen con todas las normas de la norma 403, creo que era de la norma chilena y el decreto 61, así que todo ese tema del sismo está solucionado. Ahora, lo ideal sería también que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pueda regular este material en términos de que yo creo que hay un potencial también en el que en el fondo uno puede generar esta resistencia a las fuerzas con el mismo hormigón. Como por ejemplo, si tienes el cemento así, hacer como sus curvas. Entonces no tienes Patrones. que, sí, pues entonces no gastas dinero en términos de armadura. Pero claro, ahí entra ya un tema regulatorio que claramente eso lo tiene que ver el ministerio. Oye, y no solo eso, sino que creo, no sé si habrá sido la misma empresa, pero que construían unas casas que eran como unas cúpulas, y no solamente la estructura interna de las paredes podía hacerlas más resistentes, sino que también ahí hay una oportunidad de, por ejemplo, jugar con las aislaciones para poder mejorar la aislación térmica de las casas también, ¿o no? Sí, sí, de hecho, creo que el pabellón, la insulación térmica la realizaron con paja. Y Sí, ningún problema, ningún problema. Onda, cuando fui yo era invierno, harto frío y uno se metía y ningún problema y términos también de sonido. Cuando yo llegué estaban construyendo esa gran estructura que iban a hacer la oficina, entonces había mucho ruido. Nosotros entrábamos a la oficina y al pabellón y uno estaba calentito, tenía internet, tenía electricidad y no escuchaba, pero nada afuera. En verdad era como estar en una cápsula. qué increíble. Sí. Oye, Cristian, ahí hablamos un poquito de lo del diseño distribuido, ¿cierto? Son algunos conceptos que hemos ido hablando en la introducción a la fabricación digital acá en los talleres del laboratorio de fabricación digital. Y otro de los conceptos interesantes es la disminución de piezas. ¿Y por qué te lo comento? Porque pareciera que, porque de alguna manera en la introducción a este taller yo partía introduciendo mostrando cómo hemos ido avanzando en las revoluciones industriales, ¿cierto? Ujú. En donde, por ejemplo, un ejemplo sencillo es que para la primera revolución industrial, cuando todavía se estaban usando carretas, las carretas como medio de transporte tenían máximo, no sé, unas 10 piezas, ¿ya? Para poder configurarse y poder armarse. Con Al, pieza te refieres a... por ejemplo, las ruedas, el eje Ah, de ya. la rueda, Ah, sí. ¿cierto? Los Eso. arcos para Sí, poder sí. poner una Ah, ya, carpa y piezas poder como habitar piezas adentro. ya, sí, ya entiendo. Exacto, o sea, sus partes y piezas que conforman el conjunto del vehículo de transporte al final. Pero si uno revisa los avances industriales hasta el día de hoy, por ejemplo, los autos hoy día tienen entre 70 a 90 mil piezas. ¿Ya? Ujú. Entonces, por qué te hago estas preguntas? Porque es como que pareciera que estuviéramos como volviendo al pasado en la complejidad de cómo hacemos las cosas, porque al mismo tiempo que estamos viendo lo que tú nos muestras de construcción de casas impresas en 3D, en donde los patrones que tú utilizas y la forma en cómo se puede imprimir puede ayudar a la aislación, a la estructura, ¿cierto? Y a la resistencia, siendo que también había un mercado que se estaba desarrollando, por ejemplo, en la búsqueda de paneles prefabricados, por ejemplo, los canadienses estaban avanzando mucho en eso, de tecnología de prefabricación para poder armar, que era ultra tecnológica, pero al mismo tiempo muy compleja, que venía con varias capas, con varias piezas, que utilizaba muchos recursos, y hoy día como que pareciera que estuviéramos como volviendo a una construcción más natural, ¿o no? Como algo más simplificado, pero al mismo tiempo Sí, extremadamente complejo. de hecho, por ejemplo,
yo investigando de esto, porque también hice mi memoria en relación a esta tecnología, tuve que leerme varios papers y bueno, creo que por lo que leí ahí, como que la estructura más sólida en la naturaleza es la circular como la del huevo. Claro. Entonces, uno con esta tecnología, además que claro, si que se cumpla con las regulaciones, primero simplifica el término de la armadura, necesitaría ya armadura. Entonces ya hay una pieza menos, por así decirlo. Y podríais tener, claro, una forma mucho más simple que no se puede hacer con la construcción tradicional, más natural, que podría ser más resistente frente a eventos. Y más duradera Sí, quizás también. también. Pues. O sea, porque llama la atención, por ejemplo, un cambio radical de la forma en cómo se construían las casas, por ejemplo, fue la Bauhaus. En la Bauhaus un poquito se hablaba del racionalismo, ¿cierto? De trabajar la estructura a nivel como más cuadrado, hacer estas casas como que están muy de moda, que son las mediterráneas, ¿cierto? Pero con estas nuevas metodologías de fabricación, probablemente vamos a empezar a ver cosas como la que mostrabas tú, como paredes curvas, cúpulas en vez de casas cuadradas. O sea, de alguna manera como que estamos viendo que también a medida que avanza esta tecnología, quizás también va a cambiar mucho la manera en cómo vamos a construir las cosas y quizás cómo se va a ver la configuración de la arquitectura en De general, todas por ejemplo. maneras, de todas maneras. Bueno, de hecho, yo también por lo mismo decía que yo creo que esta tecnología va a potenciar demasiado a los arquitectos y a los diseñadores porque van a poder jugar con cosas que antes no podían hacer. O sea, si ya con la impresión 3D, obviamente fue como una buena oportunidad para ellos. Bueno, tú entendís porque tú eres diseñador industrial. Sí, El hecho de que podáis eso pasar, plasmarlo en casas, yo encuentro que debe ser algo espectacular. claro, es un proceso más inmediato y directo, es como la impresión 3D normal. Sí. Uno proyecta una idea y después esto La sale tiene. de Sí. alguna manera como casi de forma mágica, siendo que antes, claro, para poder, obviamente estamos en las primeras etapas, ¿cierto? Estamos soñando hoy día, hablando así en estos términos, pero eh, cosa que uno imagina, después uno puede proyectarlo físicamente de manera mucho más rápida, siendo que antes tú necesitabas poder generar el proyecto, conseguirte los materiales, construir la enferradura, construir la losa, ¿cierto? Construir, ir por paredes, trabajar con el tema de lo eléctrico, y eso cada vez como que se va viendo que se van eliminando esas barreras o esas capas que te evitan poder traer cosas a la realidad de una manera más acelerada, Sí, más más instantánea. eficiente, más instantánea. Lo que ayer un participante del taller de introducción a la fabricación digital me hacía una súper buena pregunta. O sea, me decía, con esto instantáneo que vamos a tener, por ejemplo, en las casas o en la impresión 3D, quizás ya en un futuro cercano, impresión 3D de quizás cosas electrónicas en donde van a generar de una con la electrónica impresa adentro, o sea, vamos a evitar los ensambles, ¿cierto? Eh, va a pasar quizás también que se pueda incentivar mucho el desecho, porque va a ser tan instantáneo que va a ser como, Claro, hoy día me voy a imprimir una casa en 3D, me la imprimo aquí y después es que ya no me gustó, la voy a dejar tirada y me voy a imprimir otra en otro lado, dependiendo claro. de la plata que tenga cada uno. Sí, Entonces, po. pasa que quizás hay que ver cómo poder regular esto, porque lo instantáneo al final también en una de esas va a generar eh, mucha contaminación, siendo que en los procesos de impresión 3D también evitan muchos residuos. Ujú. O Claro, sea, según yo, ayuda, pero sí, yo creo que igual hay como... ahí hay que buscar alguna fórmula en el que tú, por ejemplo, el caso que tú acabas, el ejemplo que acabas de decir, hice una casa, ya no me gustó, me hago otra, quizás realizar de alguna manera como un material en base a desechos, que creo que Exacto, también se está desarrollando, sí. donde que tú puedes agarrar escombros de cemento, por ejemplo, procesarlos y que puedas tener el material. Entonces, en el fondo ahí genera un efecto de economía circular en la que no estáis generando más desechos, que eso sería lo ideal. O como empezar a pensar en casas biodegradables. Sí, algo así. Sería interesante. Oye,
Bueno, y así como tú mostraste una proyección, ¿cierto? Como un poquito cómo va a ir generando más ingresos o va a ir moviendo más la economía, la impresión 3D o la fabricación aditiva como concepto general, ¿cierto? Ujú. Pero, ¿cuándo crees tú que vamos a empezar a ver ya las primeras casas impresas en 3D acá en Chile? Yo creo que pronto, pronto, porque ya hay gente que, o sea, ya por lo menos la Universidad del Biobío ya tiene su propia impresora que está trabajando con materiales. Pues también idealmente yo estoy trabajando también en eso, a ver si es que me puede salir algún proyecto, pero yo creo que de aquí a 5 años de todas maneras. O Las sea, ya primeras, uno, ¿cierto? sí, o sea, yo pienso que ya en Estados Unidos tenéis, en México tenéis, en Dubái tenéis ya estructuras hechas, onda, es cuestión de tiempo de que, creo que también en Brasil hay gente trabajando en impresoras 3D, entonces es cuestión de que alguien se anime y que tenga las lucas y empiece, ¿cachai? Como que alguien, por así decirlo, de forma vulgar, se moje el potito, po. Ahora, igual hay una tecnología similar aquí en Chile a la construcción 3D, que es la que implementa Baumax, que es una tecnología de prefabricación que lo que hacen es que ellos tienen un galpón gigante que ellos hacen los muros y todo eso y los despachan a obra y los ensamblan y listo. Entonces, como que igual hay una tecnología súper similar acá en Chile, solo que esto en el fondo te permitiría un poco más el tema del diseño y eso, ¿cachai? Entonces, eso, básicamente la impresión 3D busca también como el término de la prefabricación. Igual una pregunta que me habían hecho súper importante cuando hicieron mi memoria era como si cuando hice mi memoria era si es que, por ejemplo, porque yo encuentro que tú con esta tecnología tenéis varios nichos. Tenéis desde la vivienda social hasta ya la vivienda tradicional y la vivienda ya como de elite. Me Exacto. preguntaban si que, por ejemplo, la gente de elite, como en Chile, siendo más despectiva, ya sabes que yo no quiero una casa 3D porque no, pues, ¿cachai? Pero la gracia que tiene esta tecnología, más que tú, porque igual tiene su como particularidad en el método de impresión que te queda como en la estructura de tal manera. Eh, Igual puedes pasarlo por un proceso y además que te permite el tema del diseño personalizado, que, por ejemplo alguien con plata puede estar pagando, no sé, 5 millones de dólares por una vivienda con, no sé, una torre gigante, no sé qué cosa, con una estatua hecha, onda. Eso es lo que también te da, onda, una tecnología que puede cubrir muchas necesidades, que ojalá las primordiales claramente sea el combatir el déficit habitacional que se encuentra en el país y en el mundo, porque claro, es como el main goal con el que se empezó a desarrollar esta tecnología, pero es una tecnología que va a llegar a todos los nichos. Claro. Sí, bueno, y yo creo que ahí lo más importante al final también es que los países, los gobiernos avanzan mucho más lento que la tecnología. Entonces, claro, la tecnología está como arrasando, se está proyectando ya este tema, pero el problema son las regulaciones, ¿cierto? Claro. ¿Cómo se va a poder permitir la construcción de estas casas en 3D? Y también de ahí para adelante poder validarlo como una vivienda social, Ujú. el tema de los costos de los materiales que obviamente van a ir bajando a medida que se utilice Sí. más la tecnología. Ujú. Pero, pero claro, al final es muy fácil que de alguna manera esto, en vez de que quede para las viviendas sociales, quede para un mercado de lujo Ujú. por lo que dices tú, por la capacidad de poder personalizar una construcción Ujú. ya muy distinta a lo que conocemos hoy día. O sea, creo que o sea, si esto sigue evolucionando como está evolucionando, creo que los paisajes van a cambiar mucho, 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 mucho. O De sea, todas y, maneras. y también se van a acelerar. Se va a acelerar la construcción, va a avanzar más rápido. Ujú. Claro, y otra particularidad que tenéis, sobre todo la Maxi Printer en particular, es que tú tenéis un alcance de, de construcción que antes que no tenéis. Por ejemplo, con un método tradicional, construir en Punta Arenas tenéis ventanas de construcción súper reducidas, pues además que tenéis que llevar gente, alimentarla, acamparla. En cambio, con esta tecnología ya no necesitáis contratar a 100 albañiles y alimentarlos por 3 4 meses. Mandáis a 10 personas y ya podéis levantar el mismo proceso. Entonces, también hace que los procesos de construcción sean súper eficaces. También como en términos de campamentos mineros, cosas así, también las podéis hacer con esta construcción y o sea, con esta tecnología
se solucionan varios problemas. Construir en ambientes hostiles, al final Sí, también. sí, pues. Y bueno, de hecho, bajo esa misma premisa fue que fue una empresa que estaba desarrollando una manera de cómo poder colonizar y cómo poder construir estructuras en Marte. Tú no sé si viste esa noticia, no me acuerdo cómo se No, llamaba la para nada. empresa, pero básicamente lo que ellos dijeron fue, oye, mira, con una tecnología bastante similar a lo que nos están mostrando ahora, ¿cierto? Ellos decían, ocupemos el material disponible en Marte Qué para poder choro. imprimir casas, ¿cierto? Entonces, lo único que necesitaban era llevar un material que fuera el aglutinante para poder Mm, lograr trabajar la arena disponible en Marte para poder hacer, ¿cierto? pasa. Casa. Pero particularmente te lo comento porque lo que decías tú en torno a que no necesitas tanta gente o, por ejemplo, lugares de difícil acceso o también lugares muy hostiles. O sea, por Mm, ejemplo, si es que fuera a ser necesario y eso ojalá no genere un impacto negativo, ¿cierto? Pero poder construir una estructura en la Antártica sí. o en el desierto o en la cordillera, o sea, con máquinas que sean lo suficientemente capaces y Claro. resistentes para poder aguantar esos ambientes hostiles, podríamos comenzar a ya proyectar construcciones en lugares en donde antes no se podía construir. Sí. O sea, igual eso yo encuentro también que como para ambientes más hostiles, igual es un poco más, o sea, de que es posible, pero igual requiere un poco más de tiempo, tanto por términos de hardware, como también de material, porque igual Exacto. cada material necesita ciertas como temperaturas. Por ejemplo, si es que yo quiero imprimir acá en Chile, distinto el material al que si quiero imprimir en Dubái. Sobre Entonces, todo la humedad, ¿o no? sí, por la humedad y por la temperatura. Porque creo que, no sé, por el material estándar eran 20 grados y en Dubái como hay como 35, 40 grados por como se hace frío, eh, también te cambia harto las reglas del juego, ¿cachai? Entonces, estar metido en la Antártica bajo cero necesitaría también otro tipo de material, pues, y también Exacto. una Y eso, máquina eso, que... eso tiene que ver mucho, o sea, más o menos yo lo entiendo por una impresora de filamento, ¿cierto? Pero para la gente que pueda ver este video después, tiene que ver con el flujo del concreto, particularmente, ¿o no? Eso es como con lo que uno juega, o sea, porque de Es alguna que manera esto va con un proceso muy lento, ¿cierto? Que va empujando el concreto y lo va creo que depositando capa a capa. igual, según yo, tiene que ver también con el tema del hardware. Pero la verdad, como en el proyecto yo también era el industrial, entonces tampoco tengo tanto conocimiento de las propiedades del material. Entonces ahí Claro. prefiero no responderte para no mentirte. No Ya, tengo los datos en este momento. pero de todas maneras tiene que ver quizás con como tú dices, Sí, con un tema de fragüe y es que con el tema que al final en cualquier tipo de impresora que sea de extrusión de material es algo que juega en contra. O sea, por ejemplo, las impresoras 3D de filamento de plástico sufre mucho el plástico cuando tú, por ejemplo, lo dejas en ambientes con mucha humedad, ya. porque el plástico empieza es higroscópico, absorbe humedad el plástico. Y al absorber humedad, cuando tú tratas de extruirlo, le empiezan a salir burbujitas, por ejemplo. Ujú. O no se extruye bien, o cuando se extruye después no se quedan pegadas las capas. Entonces, o tienes problemas de flujo, no queda como constante la línea que uno está imprimiendo. Entonces, yo me imagino, y quizás como consejo, y después te quiero preguntar de alguna manera lo mismo, un consejo que le puedas dar a los estudiantes que puedan ver este video más adelante, sobre todo a los de construcción o automatización que hay aquí en Duoc, eh, que yo creo que si uno ya tiene la experiencia con una impresora, creo que si bien estos son temas mucho más complejos y escalables absolutamente, creo que igual como que uno al final juega como con las mismas reglas del juego, ¿no? Sí, Entonces, como que sí. no es una tecnología a la que hay que tenerle miedo o a una tecnología que uno crea que se ve muy lejana, sino que en realidad está súper cerca, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí, yo encuentro que la tecnología 3D en todo ámbito va a ser casi que necesaria, y no solo en términos de la construcción.
Por ejemplo, bueno, en mi experiencia, cuando fui a Construction 3D, también me presentaron Machine 3D y ahí Antoine nos mostraba que habían un pedazo de metal súper complejo. Me dijo, esto lo imprimimos en metal y en el futuro tú vas a poder imprimir los motores con todos los ensambles listos. No vas a tener que pedir tu pieza de repuesto del Mercedes a Alemania. Pues vaya, se imprime y listo, no vas a tener problema. Y va a ser así con todo. También, por ejemplo, con temas de la medicina, en un futuro yo creo que vas a poder imprimir órganos que van a ser funcionales para ti. Onda, por ejemplo, también Antoine fue a una reunión cuando yo estaba haciendo la práctica allá, en donde me mostraban como una especie que está, no sé en qué cuál habrá sido el material, pero me da la impresión que era un estilo de plástico, que era como una esfera partida por la mitad y vacía, como era como el cascarón. Entonces, ¿qué ocurría? Era para las mujeres que habían tenido cáncer de mama, que en el fondo les quitan un poco de carne o de grasa de alguna parte del cuerpo, lo usan esto como implante y eventualmente este contorno se biodegrada. Entonces, queda con el contorno de la mama Y se va igual la cuestión, reconstruyendo sí, sí, la piel. sí, entonces esta tecnología, claro, todas funcionan similar, pero eventualmente van a tener unos usos y un potencial, pero en verdad que inimaginable. Sí, sí, no, absolutamente de acuerdo. Bueno, ahí los que estamos metidos más en impresión 3D soñamos quizá un poco, tenemos esa visión como que vemos o sabemos más o menos para dónde va la cosa. Ujú. Así que, nada, muy, 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 muy interesante el caso que nos presentas, Cristian. Bueno, en honor al tiempo, a tu tiempo, ¿cierto? Y el tiempo que tengo aquí, hay harta pega. Y para que este video no dure tanto, ¿cierto? Vamos como a hacer un poquito el cierre. No sé si te queda algo más por comentar. Eh, Yo, o sea, yo creo que le daría un consejo a los alumnos, que cada vez que tengan una oportunidad de salir de la zona de confort, tómenla. Tómenla, 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 porque es algo que si no lo hacen se van a arrepentir. Si es que pueden salir del país a conocer, a aprender, háganlo, porque se les va a abrir el horizonte, van a entender que en verdad hay tantas cosas tan maravillosas y que cómo se desarrolla el mundo que yo tuve la suerte y claramente gracias al sacrificio que han tenido mis padres que pude ir para allá y a Francia a entender esta tecnología y que en verdad es algo que agradezco y que me sirvió para formarme como persona, como para entender que en verdad no hay límites, onda, uno si lo busca lo puede lograr, así que eso, po, y que siempre sean unas personas enseñables, que busquen entender, que busquen aprender, que uno nunca, nunca deja de aprender, así que sean humildes también, y eso, po, eso es como buenísimo. lo que podría sacar más que nada de mi experiencia, así que No, oye, muchas gracias por esos consejos, que espero cuando este video ya esté difundido en las redes, ¿cierto?, del Centro de Innovación y Emprendimiento, le llegue a varios y quizás varios tomen la decisión de emprender quizás en estos caminos, de buscar alternativas o de sumarse a distintas iniciativas que vayan por este camino. uh-huh. Y nada, que yo creo que quedamos los dos disponibles, ¿cierto? Para Sí, decir que en algún estudiante está realmente muy interesado en esto y ve este video pronto, eh, que cualquier duda que tenga, ¿cierto? Ojalá ahí que nos pueda contactar para poder ver la manera en que lo podemos aconsejar o ayudar, y ver quizás si es que sale algo, quizás alguien más también puede ir a hacer la práctica para allá. Se claro. sabe, bueno, pronto va a haber un panel de expertos en la semana del 22, en la Demo Week, en donde también va a participar Juan Guillermo Sandoval, que está trabajando en el laboratorio de investigación de prototipado en construcción de casas también de la Universidad del Bío Bío. Así que ahí también vamos a hablar sobre el mismo tema. Así que te dejo invitadísimo, Cristian, Ya, también pues. a esa sesión para que la puedas escuchar y quizás después en una de esas ahí también se van generando redes de contacto y nuevas ideas. Claro. Así que eso, dejemos este conversatorio muy interesante hasta aquí. Muchas gracias, Cristian, por tu participación, A ti muchas por gracias por tu invitación.
entregarnos tu experiencia, entregar las proyecciones, entregar tu visión, tus ideas, que probablemente a más de algún estudiante le van a poder servir. Y nos vemos en un siguiente conversatorio que probablemente va a ser el viernes. Así que estén muy bien. Igualmente. Y cuídense. Chao, chao. Chao, chao.